retomo un poco la pregunta que les planteé al iniciar esta clase ahí en el aula virtual. ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué son aquellas cosas que nos diferencian del resto de los animales? ¿Son nuestras capacidades? ¿Son nuestra inteligencia? ¿Son nuestra forma de relacionarnos? ¿Es el idioma? ¿Es aquello que somos capaces de proyectar, de soñar? Y cuando decimos soy un hombre, ¿cuánto de hombre hay cuando hago el bien? ¿Cuánto de hombre hay cuando hago el mal? Hacer una cosa o la otra, ¿me hacen más o menos hombre? El mal, el pecado, ¿es parte inherente de mi humanidad? Todas estas preguntas son interesantes, sobre todo cuando vamos a abordar como tema el hecho de que el Hijo de Dios se haya hecho uno de nosotros. El Hijo de Dios se hizo hombre, Jesucristo. Vamos a hablar hoy día de su humanidad. Como bien nos dice el credo, Jesús ha sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y ha nacido de Santa María Virgen, ¿sí? Evidentemente esta parte del credo surgió hace ya muchos siglos en aquellos concilios de Nicea y de Constantinopla para poner en claro la importancia y la realidad de la humanidad de Jesucristo, ¿sí? ¿Y esto por qué? Y bueno, porque después de la resurrección de Jesús hubo muchos que empezaron como a dudar, ya sea de su divinidad o ya sea de su humanidad, ¿sí? Algunos pensaban, no puede ser Dios, porque si fuera Dios no habría sufrido como sufrió, no habría muerto como murió. ¿Cómo va a morir Dios? En todo caso será una persona que Dios ha elegido para una determinada misión. Todavía hoy algunas sectas que se dicen cristianas siguen pensando y siguen teniendo esta doctrina, ¿sí? Y por otro lado, los otros que decían, no, en realidad es Dios, pero no es hombre tal cual como nosotros, sino que es Dios que se aparece en la forma de hombre, pero no es un hombre verdadero porque es Dios. No podían congeniar esto de que en la única persona de Jesús estuvieran ambas naturalezas, ¿sí? Que es lo que viene a resolver el credo niceno-constantinopolitano, ¿no es cierto? Aquellas herejías que negaban o bien la divinidad o bien la humanidad del Señor tuvieron su respuesta de parte de la Iglesia en la escritura y en la puesta en claro de los credos que rezamos hoy en día, ¿sí? Entonces, viendo a Jesús, Él es Dios, Él es hombre y es verdadero Dios y verdadero hombre. Vamos a comenzar hablando de esta segunda característica de la persona de Jesús, ¿sí? Esta segunda naturaleza, decimos que Jesús tiene dos naturalezas, es la única persona en la historia que tiene dos naturalezas. La naturaleza divina por ser hijo de Dios, la naturaleza humana por ser hijo de María, de quien recibe la humanidad. Fíjense qué bonito lo que dice el Concilio Vaticano II, ¿sí? En la Constitución Dogmática Gaudium et Spes, hablando de la humanidad de Jesús, dice: el Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Fíjense cómo hay acá un pequeño resumen de las capacidades que estudiábamos en primer año, las capacidades del ser humano, ¿sí? La capacidad de la libertad, trabaja con sus manos, hace, crea con sus manos, es capaz de transformar el medio en que vive, dice, piensa con inteligencia de hombre, otra capacidad, obra con voluntad de hombre, la otra capacidad, y ama con corazón de hombre, la capacidad de amar, ¿sí? Dice, nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, ¿sí? Entonces, todas aquellas cosas que nos hacen plenamente hombres, todas esas capacidades que nos hacen que, y que las hemos recibido de Dios porque hemos sido creados a su imagen y semejanza, todas esas cosas las tiene Jesús. Pero agrega esta aclaración la Constitución del Concilio. Dice, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado, ¿sí? Excepto en el pecado. Ya vamos a volver sobre este tema. Pero
viendo la humanidad de Jesús, habíamos visto en las clases anteriores su infancia, habíamos pensado un poco su vida oculta, su adolescencia, hasta llegar a su adultez. Allí, en la vida pública, a partir del bautismo en el Jordán en adelante, vemos que Jesús actúa como un hombre, ¿sí? Predica, enseña con parábolas, pero también hace milagros, también perdona los pecados, también predica el reino de Dios, este reino de Dios que ya dice ya está presente entre ustedes, y habla de la liberación del pecado, de la vuelta atrás con las injusticias, ¿sí? Toda esa vida pública Jesús lo hace como un hombre. Se va rodeando de amigos, se va rodeando de personas y de discípulos que lo van siguiendo. Por eso vamos a ver que en todos los datos que nos dan los 4 evangelios, Jesús aparece con gran cantidad de circunstancias y de manera de obrar típicamente de un hombre. Ya dijimos que nace de una mamá humana, y como todo niño tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a rezar, tuvo que aprender a caminar, le cambiaban los pañales, vivía sujeto a sus padres, se aprendió, le decían el carpintero, así que debe haber aprendido también el oficio de José, se lo debe haber enseñado José, ¿sí? O sea, lejos los evangelios de ser una bibliografía mentirosa donde podríamos haber inventado gran cantidad de mitos alrededor de este personaje, lo que lo hace más veraz también a los evangelios es mostrarlo tal cual era. No quisieron agregarle nada a la humanidad de Jesús, se lo mostró tal cual era. Entonces vamos a ver escenas en las cuales está con sus discípulos, compartiendo. Vamos a ver que en algún momento Jesús llora cuando se entera, por ejemplo, de que ha muerto su amigo Lázaro. Lo vamos a ver sufriendo en la pasión, como en la pasión camino a la cruz. Hemos visto también que Jesús participaba incluso de alguna fiesta, de un casamiento, como el relato de las bodas de Caná, donde está con su madre, con sus discípulos. Lo hemos visto tener sed y descansar en el camino, ¿sí? No era un adicto al trabajo, sino que él, si tenía que comer, comía, si tenía que beber, bebía, ¿sí? Visitaba a sus amigos. Ahí vemos una imagen que está con Marta y María, las hermanas de Lázaro, porque se visitaba y a veces paraba en la casa de ellos. Incluso en un relato lo vemos a Jesús durmiéndose una siesta, cuando iban en un barco y viene una tormenta y lo tienen que ir a despertar. Señor, ¿no te importa que nos hundamos? O sea, toda una cantidad de actitudes total y básicamente y plenamente humanas. Ahora bien, volvemos a recordar lo que decía el concilio. Igual, semejante en todos nosotros, excepto en el pecado. Y sin embargo, también nos cuenta el Evangelio de que Jesús, apenas ocurrido el bautismo en el río Jordán, donde empieza su vida pública, que nos cuentan los Evangelios, también dice es llevado al desierto y tentado por el demonio, ¿sí? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No era que era igual a todos nosotros, menos en el pecado? Es que la tentación en sí misma no es el pecado viene de caer. Y así como veíamos al demonio hablándole a Eva y a Adán para hacerlos caer en el pecado, diciéndoles medias verdades, medias tintas para engañarlos, también intenta lo mismo con Jesús. Pero Jesús, al revés de Adán, no cae en el pecado, no entra en esa conversación con el demonio, sino que le responde con la palabra de Dios, ¿sí? Y el demonio vencido se termina alejando. ¿Y esto por qué? Porque Jesús vino justamente a salvarnos de las graves consecuencias del pecado. Y por eso lo vamos a ver en los evangelios, abrazando al pecador, perdonando a la mujer que le habían traído porque había sido encontrada en pecado, perdonando los pecados, curando las enfermedades, ¿sí? Todas las consecuencias del pecado que no hacen más que deshumanizarnos, ¿sí? Él nos ha librado de esa muerte del pecado. Y por eso vamos a ver que es capaz de amarnos, otra, como decíamos recién, capacidad típica del ser humano, que es capaz de amar y amar hasta el extremo, amar hasta dar la vida por
todos, ¿sí? Y por eso vamos a ver que si bien siente el deseo totalmente humano de alejarse del dolor y el sufrimiento que le estaba por venir, allí en el huerto de Getsemaní le decía al Padre: Padre, si puedes, aleja de mí este cáliz. Y sin embargo, de nuevo, sobreponiéndose a una tentación humana de querer alejarse del dolor, dice: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, y asume y ama a la cruz por amor a nosotros. Por lo tanto, tenemos que decir que Jesús fue realmente humano y no una apariencia, como decían las antiguas herejías, ¿sí? Todas sus expresiones y todos sus sentimientos fueron plenamente humanos. Nosotros no podemos decirle a Jesús o echarle en cara: vos no tenés idea lo que a mí me está pasando. Nadie puede decirle eso, porque Él quiso hacerse hombre tomando todas las condiciones del hombre, hasta lo más profundo del dolor humano, ¿sí? Todas sus alegrías, sus preocupaciones, sus trabajos, tristezas, dolores, toda su vida fue plenamente humanos. Y por eso, la mejor imagen que nosotros tenemos en nuestros templos, en nuestras iglesias, y que nos recuerdan hasta qué punto la humanidad de Jesús fue total y plena, es el crucifijo. Cuando vemos un Cristo clavado en el crucifijo, nos hace recordar perfectamente lo totalmente real que fue su sufrimiento. El recordatorio de esas heridas y de esa muerte terrible son totalmente verdaderas, ¿sí? Igual que todo el dolor. Pero ahí, en ese dolor, Él vence. En ese dolor, Él nos ama completamente y totalmente. Todo esto es importante que lo sepamos, para que no creamos en Jesús primero como una persona histórica antigua y ya desaparecida, sino como una persona real. También podemos decir de carne y hueso, porque Jesús está resucitado y Jesús está aquí hoy entre nosotros. Porque cuando dos o más se reúnen en mi nombre, dice el Señor, allí estoy yo en medio de ellos. Cada vez que los cristianos nos juntamos a rezar o a hablar de Él, allí está el Señor en medio nuestro. Y como el próximo tema que vamos a ver va a ser, a posteriori de haber hablado de la humanidad de Jesús, la divinidad de Jesús, esta vez sí vamos a hacer una pausa para la próxima semana sí tocar el tema del misterio de la Santísima Trinidad. Porque fácilmente decimos: el Hijo de Dios se hizo hombre. Pero ¿cómo sabemos eso? Y lo sabemos por la predicación de Jesús. Él nos ha revelado cómo es Dios. Y eso va a ser lo que vamos a ver la semana que viene. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo una vez más. Les voy a dejar un pequeño trabajito sobre este tema de la humanidad de Jesús. Y la semana que viene sí abordaremos específicamente la vida íntima de Dios. ¿Cómo es Dios? Este Dios que es uno y tres a la vez.